nosotros está Aldo Campuzano, director de la empresa Investigaciones Digitales. Vamos a presentar el resultado del estudio de opinión hecho a nivel nacional entre el día 13 al 18, ¿no? 9 al 13. Están dando cariño. 9 al 13 de septiembre. RD elige. ¿Ya cómo estamos? Y lo primero, ya hace un mes. Acaba de salir. lo primero, Está caliente. Recién salido del horno. Lo primero, calentita. Aldo, es que recreemos la metodología, explicarle a la gente cómo se hace este trabajo. Perfecto. Muy bien, buenos días República Dominicana, buenos días a todos ustedes. Muy contento de estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Bien, esta tercera entrega ya de RD Elige fue levantada del 9 al 13 de septiembre, es decir, terminamos el levantamiento antier y ayer se vació a diseño a este famoso PDF ya que circula ampliamente por redes sociales y por WhatsApp. El tamaño de la muestra este mes fue de 3,429 dominicanos. Eso nos permite tener un margen de error de más o menos 2.3%. El muestreo es un muestreo aleatorio estratificado, es decir, se revisa muy bien que haya participación en la muestra de todos los estratos sociales en República Dominicana. Y el medio de levantamiento, para recordar a toda la audiencia, son los medios propiedad de Grupo Meta. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de WhatsApp y de aquellos lugares de Audience Network, que es una alianza que tiene Facebook con distintos sitios web y medios de comunicación. Y arrancamos entonces con los temas. Así es. Iniciamos sobre el país, la información sobre el país, donde analizamos las problemáticas que hay en República Dominicana. Este mes hay un movimiento interesante en los resultados de las problemáticas. Y es interesante no necesariamente porque sea un cambio grande o brusco en los resultados, pero nos empieza a marcar que hay un cambio en la percepción y que esto, si se mantiene 1 o 2 meses, va a marcar una tendencia muy clara. El tema económico sigue siendo la principal problemática del país según los dominicanos. 44.5% de los dominicanos nos dicen que es el tema económico, pero tiene una ligera caída de 1.5 puntos. Caída que pues, no nos haría gran cantidad de ruido. Sin embargo, el tema de seguridad hoy tiene 25.2%. Esto es 3 puntos más que el mes anterior. ¿Cuál es el hallazgo en este tema de las problemáticas? Y es que si bien la economía sigue siendo el principal problema del país, la preocupación sobre los temas de seguridad empieza a crecer. Y esto lo vemos no solamente en esta pregunta de problemática del país, sino también cuando les preguntamos del principal problema de sus familias. Recordemos, una cosa es lo que identifiquemos como principal problema del país y otro de nuestras familias. En el caso del problema de las familias, tenemos un 66% que dice que los temas económicos son su principal problema y estamos hablando, ya lo decíamos, del alto costo de vida como el principal problema. Pero seguridad, de nueva cuenta, al igual que en problemática del país, tiene un crecimiento de 2%. Tercer dato que nos ilustra bastante bien esta modificación en las tendencias sobre los problemas del país. Cuando les preguntamos a los dominicanos qué ha pasado en el último mes sobre la economía y sobre la seguridad,
La mitad de los dominicanos, el 49%, nos dice que este último mes la economía mejoró o sigue igual de bien. Es decir, hay una valoración positiva sobre el tema económico en este último mes. Y 51% nos dice que el tema económico empeoró o sigue igual. Es decir, estamos partidos a mitades, exactamente. Vuelvan a dar, por favor. 49% que mejoró o sigue igual de bien y 51% que empeoró o sigue igual de mal. Okay. Pero ¿qué pasa cuando revisamos estos indicadores en materia de seguridad? 32% nos dice que mejoró o sigue igual de bien y 68% nos dice que la seguridad empeoró o sigue igual de mal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tema económico hay mitad que dice, ahí va componiéndose el panorama, la otra mitad dice, sigue complicada, pero en seguridad 2 de cada 3 dominicanos nos dicen que el último mes, 2 de cada 3. 2 de cada 3 dominicanos, que el último mes las condiciones de seguridad en el país han empeorado. Ahora bien, otro dato, último dato para ilustrar el tema económico. Sí, la tendencia. Les preguntamos a los dominicanos qué ha sucedido el último mes con el precio de los productos que compra en el supermercado. 45% nos dicen que los precios el último mes han subido mucho. Ay, coño. El 39% nos dicen que han seguido igual o subido poco. Y el 15% nos dice que los precios han bajado. El 15. El 15%. ¿Cuál es la diferencia respecto al mes anterior? El mes anterior teníamos solamente el 7% de los dominicanos nos decían que el precio de los productos en el supermercado había bajado. Y hoy es el 15%, es decir, el doble de personas este mes nos dicen que los precios han bajado. Quiere decir, de nueva cuenta, que el tema económico empieza a tener un poco de alivio en las familias mexicanas. Sigue siendo, repito, un problema importante, el más importante a nivel país y a nivel familia, pero pareciera que empieza a mejorar la situación. Con esto, doy paso a la segunda sección donde hablamos sobre el presidente. El presidente este mes, septiembre, 14, 15 de septiembre, día que hoy estamos, el presidente tiene una aprobación de 69.7%. Claro. En números redondos estamos hablando de 70 y tiene un crecimiento respecto al mes anterior de 1%. Bueno. Tenía 68.8 el mes anterior. ¿A qué se debe este crecimiento? Al tema económico, a la situación que acabamos de describir con claridad hace unos cuantos minutos. Bueno, Pedro. La tendencia Va a pasar de 100. que encontramos en Como Danilo. la aprobación del presidente es, recordemos, audiencia, iniciamos el primer levantamiento con el presidente teniendo una aprobación en los 65 puntos aproximadamente, y hoy el presidente en números redondos está en los 70. Bien, Es mentira. nos vamos ahora a la sección sobre el Estado Dominicano, donde ya no solamente evaluamos al presidente, sino a todos los funcionarios de primer nivel en el Estado Dominicano. El presidente, decíamos, tiene una aprobación de 70 puntos, la vicepresidenta tiene una aprobación de 66%, le siguen los jueces de la Suprema Corte con 61%, senadores de la República con 58%, diputados con 58% y los gobernadores civiles con 55.6%. ¿Cuál es el cambio importante este mes en cuanto a las aprobaciones? La situación o la evaluación que entregan los dominicanos sobre los jueces de la Suprema Corte.
El resto de los puestos, el presidente, la vicepresidenta, los gobernadores y los legisladores incrementan, aunque sea ligeramente, su aprobación. En el caso de los jueces de la Suprema Corte, tienen una caída de 3.6%. Es decir, empieza a haber una percepción dentro de los ciudadanos dominicanos de problemática hacia adentro del Poder Judicial. Seguimos evaluando a los titulares de los principales cargos del país. Y recordemos, el dato que vamos a dar a continuación no es aprobación, sino es calificación. Si le calificamos del 0 al 100 a una persona, como en la escuela, estos son los números que nos dicen los dominicanos. Tenemos que la más alta calificación este mes la tiene David Collado, el ministro de Turismo, repite la primera posición, tiene hoy una calificación de 81.3. Wow. Le sigue Miriam Germán, 75 puntos. Carolina Mejía, 69.8, 70. Aclaro, en el caso de Carolina, es la calificación de todo el país, no exclusivamente del Distrito Nacional. Y seguimos con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, 68.9. El presidente, la calificación del presidente es 63.5. Tiene un incremento de 1 punto respecto del mes anterior. Y los peor calificados en este mes son Roberto Fulcar, ministro sin cartera, con 32.3 de calificación. Veamos un poco la diferencia. Tenemos el primer lugar con 81 puntos, la última posición con 32 puntos y tiene de nueva cuenta este mes una caída. ¿Quiénes son importante. los últimos, por ejemplo? Roberto Fulcar. Vamos a los últimos 5. Andrés Astacio, de la Superintendencia de Electricidad, el presidente de la Cámara de Cuentas y Jesús Chu Vázquez. Ahora bien, el nivel de confianza que tienen los dominicanos sobre sus instituciones. En el primer lugar, tenemos a la Presidencia de la República como la institución que mayor confianza entrega a los dominicanos, con 68 puntos de confianza, aunque tiene una caída de 1 punto respecto el mes anterior. Pero si tiene entonces una caída de 1 punto, ¿por qué ahora está en primera posición si antes no estaba en primera posición? Recordemos, el mes anterior la mayor confianza estaba en las universidades y en el Banco Central. Y hoy estas dos instituciones están en segundo y en tercer lugar porque tienen una caída de 4.5 puntos y de 3 puntos respectivamente. Por eso llama la atención, porque el Latinobarómetro, la tendencia en Latinobarómetro que mide la confianza, creo que no ha colocado a la presidencia en históricamente una posición tan privilegiada. Tan relevante. ¿Cuál es la primera? ¿La presidencia? Presidencia de la República. Sí. Después universidades, Banco Central y cuarto lugar la Iglesia. Muy poco común en la Ahora, medición de confianza. el mes anterior también la Procuraduría General tenía un lugar dentro de los 3 primeros lugares y hoy cae a la 5ª posición. Tiene una caída importante de números redondos, 8 puntos en su nivel de confianza sobre los dominicanos. Es decir, toda esta información sobre el encuentro, la problemática entre la procuradora y la procuradora adjunta le está pasando factura a la institución como tal y eso hace que los dominicanos hayan perdido este mes 8 puntos de confianza sobre la Procuraduría. ¿Y no influirá también las últimas decisiones de casos que estaba llevando el Ministerio Público? Con la decisión judicial. La Procuraduría, el Ministerio Público. Exacto. Ha bajado. Exactamente. 8 puntos. Sí, por supuesto.
todo aquello que orbite alrededor de la Procuraduría y del Ministerio Público está afectando en este momento a ellos. Y solamente 2 datos finales sobre este rubro. La Policía Nacional continúa siendo la institución que menos confianza tienen los dominicanos, pero los jueces están en la penúltima posición y el movimiento más importante de este ranking de confianza lo tienen los jueces con una caída de 13 puntos en su nivel de confianza. De nueva cuenta, los escándalos recientes relacionados también con los jueces generan esa pérdida de confianza en 13 puntos respecto a los jueces. Pasamos ahora a las figuras públicas de República Dominicana. Adelante. En primer lugar, David, tenemos al ministro de Turismo, David Collado, con 79 puntos en su valoración. Esto no es aprobación, esto no es exclusivamente conocimiento. El índice de posicionamiento, para recordarle a toda la audiencia, es un índice que se calcula entre el nivel de conocimiento y el tipo de opinión que tienen las personas sobre uno. Si tiene una opinión favorable, una opinión desfavorable, si no lo conoce. En primer lugar, David Collado. Luis Abinader, segundo lugar, con 72.2. Empata en el segundo lugar la primera dama Raquel Arbaje, con 72.2. Tenemos en cuarta posición Eduardo Estrella. Quinto lugar, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Sexto lugar, la directora general de Ética, Milagros Ortiz Bosch. Séptimo lugar, alcaldesa de Santo Domingo. Octavo lugar, ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Noveno y décimo lugar, el presidente de la Cámara de Diputados y la senadora Faride Raful. Aquí es bueno informar sobre los cambios, porque entre los 10 habían personas que aparecían en la primera y en la segunda presentación que hoy no están, y Exacto. Veo que han entrado otras figuras. Informemos sobre eso, por favor. Exacto. Salen de este top 10, por llamarlo de esta manera, salen de este top 10 Guido Gómez Mazara, que recordemos que había estado dentro de estas 10 posiciones, y sale también Milagros Germán dentro de estos 10 lugares, para dar paso a la entrada de Milagros Ortiz Bosch y Faride Raful. Otros movimientos importantes que vale la pena señalar. En los primeros lugares hay 2 movimientos prácticamente de 6 puntos más. Estamos hablando de Wellington Arnaud y Eduardo Sanz Lobatón. Los dos tienen un crecimiento de 6 puntos en su nivel de posicionamiento. Pero eso es alto. Es alto, es un movimiento alto, y eso los coloca ya de hecho en las posiciones 15 y 19 del ranking. Para recordar a todos, el ranking evalúa a 100 políticos dominicanos, y actualmente Wellington y Sanz Lobatón están en la posición 15 y 19. Pero, si la tendencia se mantiene así. Ya yo no se puede quejar, ya está entre los 20 mejor valorados. Pero, y él se estaba quejando. Ya yo, ¿y en qué nivel estaba ya yo? No, pero está entre los 20. No, para llegar a estar entre los 10, primero tú estás entre los 20, después entre los 15, después entre los... No, y además, y Wellington también. Si el tema económico de los dominicanos es un reconocimiento. No, porque si el tema económico es el principal indicador de claro. Esos niveles de popularidad o de valoración de estos actores, Yayo maneja la institución que más recauda para el gobierno. Y otro tiene que estar en eso. No, o sea, hay un trabajo y el INAPA es una estructura nacional, es decir, que el trabajo del INAPA se siente, y lo está haciendo, se hace en todo el país. Entonces, bueno, pero nos metimos en las opiniones. Bueno, para adelante. Continuamos. Y bien, y otro dato que ilustra este tema económico que plantearon ya en la mesa
es también que la directora del Plan Social, Yadira Altagracia Enríquez, disculpa, también vi a Manuel Jiménez en la posición también 32 sube nacional. Por esa institución está subiendo. en su posición. Sube. Exacto. Ella como persona. Recordemos que aquí estamos evaluando a las personas, no a su trabajo dentro de sus direcciones o ministerios. Adelante. Sobre la corrupción. ¿Considera que en el gobierno de Luis Abinader hay o no hay corrupción? Importante. No hay cambios. 57% de los dominicanos declara que sí hay corrupción dentro del gobierno de Luis Abinader. ¿Cuánto? 57%. Eso no quiere decir ¿Hay algún cambio ahí en que relación? todos son corruptos. Ok. Y aquí vamos a ver los desgloses. 57% no hay cambio, es exactamente el mismo número del mes anterior. Okay. No hay cambio. Donde sí hay cambio es en la percepción de corrupción sobre el presidente Luis Abinader. Cae 4 puntos la percepción de corrupción, es decir, mejora su nivel de anticorrupción el presidente. Hoy, 75% de los dominicanos nos dicen que el presidente es nada o poco corrupto, frente a un 15% que nos dice que es algo o muy corrupto. Pero entonces, ¿cómo es posible que si el presidente no es corrupto haya la identificación de que el gobierno es corrupto? Y es porque hay algunos nombres dentro del gobierno que en la percepción, repito, en la percepción de los dominicanos, no que esto sea una realidad, no que esto sea lo que opina esta mesa, sino lo que opina la muestra estadística confiable y representativa de RD Elige. ¿Quiénes son las personas que tienen un mayor índice de percepción de corrupción? Continúa en la primera posición Roberto Fulcar, el ministro sin cartera, con 46.6%. Y en la segunda posición está Neney Cabrera de Prope. Y la percepción de menos corruptos lo tienen el ministro de Turismo David Collado y la vicepresidenta Raquel Peña. En este caso es importante dar los porcentajes de la percepción de corrupción, a ver si el porcentaje de percepción supera al de no corrupción. al de no corrupción. Por ejemplo, en el caso de Roberto Fulcar, estamos hablando que hay 46% de los dominicanos piensa que es algo o muy corrupto, 46%, contra 35 puntos que dicen que es poco o nada corrupto. Es decir, en este caso, sí se supera la percepción de corrupción, sí se supera sobre la no corrupción. Ok. Y en el caso de Neney, solamente por dar un dato más, tenemos que la percepción de corrupción es de 34%, 35%, contra un 27% de no corrupción. Es decir, también se supera. Aunque hay un 38% de los dominicanos que dice no sabría identificar si es una persona con corrupción o sin corrupción. Nos vamos ahora con el tema de los presidenciables. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, un vasito de agua. Pero para la gente que está oyendo el vaso de agua. Tú vas a tener que mandarle la caja. Pedro está nervioso. No, yo estoy escuchando. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Cambio fuera.